Hola, estás escuchando Las Fonotertulias. Somos Lola y Dani, los presentadores de este podcast. Un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de fonoaudiología. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Lola? Buenas noches. Hola, Dani. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué te parece hoy en nuestro 7º episodio? Que lo vamos a anunciar y tenemos una sorpresa para todos nuestros televidentes y teleoyentes. Perfecto, me parece perfecto porque es una sorpresa, es nuestra, digamos, primera sorpresa del año, es nuestra primera invitada. Te adelantaste, Dani, con la sorpresa. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la lactancia materna y el rol de fonoaudiólogo. Y como queremos hacer más ameno estas fonotertulias, hemos decidido invitar a una colega que maneja esta temática y que se dedica a esta área. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué tal te parece si le damos la bienvenida? Dale. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dani, Lola. Hola. Hola, Edna, ¿cómo te va? Es un gusto tenerte acá. Gracias por aceptar esta invitación. El gusto es mío. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Edna, muchísimas gracias de parte de Dani y de parte mía por aceptarnos a hablar de esta temática tan apasionante y tan bella que es la lactancia materna. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con que nos digas quién es Edna, tanto profesional como personalmente? Vale, pues mi nombre es Edna Barragán, soy fonoaudióloga graduada ya hace 11 años de la Universidad del Cauca, especialista en seguridad y salud del trabajo. Me dediqué a esa área muchos años y desde hace 6 años que empezó mi viaje como mamá, me apasioné pues por el tema de la lactancia humana. Soy mamá de 2 niñas de 5 y 2 años. Ellas han sido pues felizmente amamantadas y certificarme como asesora en lactancia era una asignatura pendiente que logré realizar el año pasado por el tema de pandemia. Aproveché pues mi tiempo en casa y al certificarme y pues obviamente ahondar en este tema, pues ya me dediqué en la práctica individual y pues en la atención domiciliaria a esta área. Fantástico, Edna, muchísimas gracias nuevamente. Y nosotros siempre hablamos en estas tertulias de temas que sean relevantes para nuestra profesión, porque la idea es fortalecerla e ir creciendo como profesionales en las diversas áreas que manejamos. Entonces, nos gustaría hacerte una serie de preguntas de una manera muy sencilla, claro que sí, para que todos nuestros colegas que nos escuchan puedan aprender así como nosotros vamos a aprender y fortalecer pues esta conversación. Vale, con gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Qué te parece, Dani, si hablamos un poco también sobre qué es la lactancia eficaz y cómo serían o cuáles son esas características que van a definir qué es una lactancia eficaz, Edna? Vale, entonces, para hablar de lactancia eficaz, pues obviamente tenemos que recordar qué significa el término eficaz, ¿no? Básicamente, entonces se dice que esa lactancia eficaz es la que cumple el propósito, y el propósito obviamente en la lactancia es alimentar y nutrir física y emocionalmente a bebé. Entonces, al lograr el propósito, tenemos que evaluar también si mamá y bebé, después de realizar el amamantamiento, están tranquilos y no refieren dolor, y obviamente bebé refiere saciedad. Entonces, básicamente eso sería la lactancia eficaz. Si ya entramos a ahondar en qué atributos y qué aspectos debemos tener en cuenta para definir esa lactancia o para determinar si es eficaz, tenemos que evaluar obviamente primero el deseo que tiene la mamá
de amamantar, si ella realmente siente ese deseo y esa necesidad. También vamos a evaluar la postura, la posición al amamantar, el agarre asimétrico o el buen agarre. Y obviamente, pues vamos a tener en cuenta también signos de aumento, por ejemplo, de peso y de talla del bebé y de la micción y las deposiciones de bebé. Entonces, no sé si quieren pues que ahondemos un poquito en cada uno de estos detalles. Sí, esta plataforma es tuya, como tú quieras dialogar acerca de esta temática, porque como vemos, pues lo que tú acabas de informarnos de la lactancia eficaz tiene que tener como una concordancia entre los deseos de la madre, la parte emocional, la parte física también, supongo que debe ser así como esos requerimientos, y también los del bebé, una diada que no puede estar separada cuando estamos hablando de eficacia en la lactancia. Sí. Bueno, entonces hablando de la buena postura, o sea, de ya los parámetros a tener en cuenta, hablamos de una buena postura, que mamá sea capaz de tomar al bebé, obviamente en sus brazos, y de llevarlo al pecho y hacer un agarre adecuado, un agarre asimétrico sin que exista dolor. ¿Listo? Es una de las cosas que vamos a evaluar. Lo segundo es el tema del buen agarre o agarre asimétrico, que todos hemos escuchado y que siempre se dice que exista un buen agarre, pero entonces ese buen agarre tiene unas premisas. En él entonces se evalúa que bebé cuando se ponga pues al pecho, sea capaz de adosar sus labios sobre el pezón y sobre la areola. Normalmente este es un error pues que cometen muchas mamitas, y es tomar al bebé y llevarlo únicamente a que succione el pezón. Entonces no, se conoce que debe ser pezón y areola. Los labios deben estar abiertos, deben estar evertidos. Cuando se dice vertidos es que más o menos ellos van a formar un ángulo de 120 grados. Y el mentón va a quedar en contacto con el pecho de mamá, y cuando yo reviso esa diada mamá-bebé, se observa una mayor porción de la areola, o sea, de la parte superior de la areola, y la inferior prácticamente se pierde. Entonces, por eso se conoce como agarre asimétrico. Otra cosa que evaluamos los fonoaudiólogos, y que en eso pues somos expertos, es en determinar si existe una buena transferencia de leche, es decir, cuando bebé ya está pues en el pecho materno, qué tanta leche es capaz de llevar y extraer. Entonces, allí se mira que exista una relación entre la succión, la deglución y la respiración, y que esa relación sea coordinada. Normalmente, por ejemplo, los bebés prematuros tienen una incoordinación en estas tres funciones, y pues en ellos hay que vigilar y hay que trabajar mucho en esa coordinación. Pues también es importante que la mamá conozca cuáles son las posiciones y las posturas bajo las cuales puede ofrecer el pecho. Básicamente pues son muchas posturas las que ellas pueden adoptar, y pues más adelante las podemos de pronto determinar, como para no desviarnos del tema. En esto del tema de la lactancia eficaz, también es importante, o sea, conocer que el término de lactancia eficaz o exitosa la podemos usar como profesionales, pero realmente al hablar con mamá, pues no es necesario hacerle mucho énfasis en este tema de exitosa y eficaz, porque en ellas genera pues tensión, y a veces también genera como preocupación al sentir que la lactancia que ellas están llevando pues no es igual a la de la vecina o a la de X persona, ¿no? Porque siempre tienden a comparar. Entonces yo pues realmente prefiero utilizar con ellas el término lactancia placentera, porque finalmente ellas tienen que disfrutar el proceso, tienen que gozárselo. Y también les hago mucho énfasis en que la lactancia es real, no es ideal, no es la que veo pues en la televisión con la mamá feliz y el bebé feliz siempre. En la lactancia pues el proceso se vive día a día, y a veces hay inconvenientes, hay
hay dificultades que se pueden superar, obviamente, con información y con acompañamiento. Totalmente. Muchísimas gracias. Eso sí es muy cierto que cada día es diferente y que cada contexto también nos va a dar como ese contexto o ese término de eficaz, como para, como tú dices, la parte del placer, de que también va a haber desafíos que deben superarse, pero con una buena acompañamiento, pues se va a lograr que sea mucho más regulada ese proceso que se está dando allí con el bebé. Ahora yo tengo una pregunta Sí, para Edna. señor. Mira, tú nos hablas de postura, de todo lo que nosotros como fonoaudiólogos vemos. Me pareció importante un término que tú utilizaste y es la nutrición, digamos, la emocional, la nutrición emocional que tiene que tener el bebé. Nos damos cuenta que el bebé está nutrido y que se nutre pues porque realmente el alimento tiene pues, sí, cumple con esas características. Pero ¿cómo nos damos cuenta que un bebé está nutrido emocionalmente? Me imagino que habrá algunas características especiales en ese sentido. Sí, pues básicamente la lactancia humana favorece algo que se llama el vínculo del apego. Y entonces allí pues obviamente entra la parte emocional. También como fonos recordamos que siempre nos insistían que la lactancia tiene una parte nutritiva o una succión nutritiva y otra que es la succión no nutritiva, que es cuando bebé permanece al pecho y succiona por raticos y se queda entre dormido, pero pues no suelta del todo el pecho. Y entonces la mamá empieza a decir, no, es que el bebé me toma de chupete y el bebé no quiere soltar. Pero entonces esa parte es precisamente la succión no nutritiva que hace que el bebé pues se sienta seguro, que no necesite comer, pero que sí necesite el contacto con mamá. Y es obviamente esa nutrición emocional que muchas mamás pasan por alto, inclusive muchos profesionales también por desconocimiento lo pasan por alto. Y sin duda pues es uno de los beneficios de la lactancia, ¿no? Ese amor y esa protección que el bebé encuentra en el pecho materno. Pues ahondando más en el tema del apego, básicamente se dice que la lactancia indiscutiblemente favorece ese vínculo de apego. Y al ser niños, pues que tienen un apego seguro, obviamente van a ser niños emocionalmente también, pues más seguros cuando ya vayan a crecer y a tener etapas posteriores de su vida. Se dice que cuando el niño establece un apego seguro, también tiene pues unas habilidades comunicativas eficientes y que cuando la lactancia está bien establecida y ese apego pues es seguro porque mamá sabe cuando bebé está demandando X cosa, los índices de lactancia pues también van a ser mayores, ¿no? No van a ser lactancias que se terminen precozmente. Todo eso pues hace que el desarrollo del bebé sea un desarrollo óptimo, porque, les repito, pues vamos a tener un bebé nutrido físicamente, pero la parte emocional no la vamos a descuidar y va a desarrollarse a la par con las otras habilidades del niño. Supremamente importante este aspecto que nos mencionas. Bueno, entonces, ya has nombrado varias, Edna, de las ventajas. ¿Cuáles serían otras ventajas de la lactancia materna, además de esa creación y fortalecimiento del vínculo de amor, de la parte a nivel comunicativo, del desarrollo? ¿Qué otras ventajas podría o tiene la lactancia materna desde la evidencia? Bueno, pues hay ventajas tanto para el lactante como para la mamá. Para el lactante, digamos que como fonoaudióloga, una de las que más defiendo
en comparación, por ejemplo, a la alimentación con otros aditamentos como el biberón, es que la lactancia humana me permite que cada lactante pueda tener un desarrollo natural y armónico de las estructuras fonoarticuladoras, ¿no? De todo el sistema estomatognático. A diferencia, pues, del biberón, que obviamente hace lo contrario, que esas estructuras se desarrollen en total asimetría y que, pues, nos traiga alteraciones posteriores. Entonces, uno de los beneficios es ese, que las estructuras crecen y se desarrollan de forma natural. Otra ventaja, pues precisamente como ya les mencionaba, es que se establece un vínculo de apego mayor con mamá. También la lactancia favorece o disminuye los índices de desnutrición. Yo creo que si le prestáramos la atención que se merece al tema de lactancia y la promoviéramos más, los índices de desnutrición en ciudades y en lugares en donde la desnutrición es muy habitual, obviamente esos índices se reducirían bastante. Y también reduce los índices de hospitalización por enfermedades gastrointestinales y por enfermedades respiratorias, porque la lactancia y específicamente pues la leche favorece el sistema inmune de nuestros niños. Y a diferencia, por ejemplo, del biberón, que tenemos que estar esterilizando y limpiando, que a veces no se sabe pues esas prácticas cómo las realicen en cada hogar, reduce precisamente los índices de enfermedades gastrointestinales, que pues es muy, muy importante, ¿no? Para la mamá, pues obviamente también va a reducir el gasto económico al no pensar en comprar fórmulas infantiles que realmente si consultamos en el mercado son fórmulas que cuestan bastante. Y que a veces en casa hay que comprar una, dos, pues durante la semana, dependiendo de lo que demande bebé, entonces obviamente el gasto económico es grande. También al tener pues un niño sano, alimentado con leche humana, se reducen los índices de ausentismo laboral y esto es algo que las empresas realmente como que lo pasan por alto y yo digo que también en ese campo, si las empresas le prestaran atención y la lactancia cobrara mayor importancia en todas las empresas, pues ese índice de ausentismo de esa mamá que tiene que estar constantemente llevando bebé al médico por enfermedades respiratorias, gastrointestinales, pues obviamente sería un beneficio para todas estas empresas. Inmediatamente nace bebé, la lactancia también permite que mamá tenga menor hemorragia después del parto. Y en general, pues con mamá también se favorece y se establece pues un vínculo de apego mayor. Así es, bastante las ventajas y creo que eso hace que haya mayor promoción de la misma. Y como tú decías, el hecho de que en una empresa se tome o se le dé la importancia que tiene la parte del ausentismo laboral como consecuencia de que la madre tenga que salir por las enfermedades de los chiquitos, pues va a hacer que se abran mayores espacios para promover la lactancia, los espacios para que las madres puedan hacerlo y de esa manera es un costo-beneficio, ¿no? Es un gana-gana para las dos partes realmente. Sí, pues les contaba al principio que yo también hice una especialización en seguridad y salud en el trabajo y lo que normalmente se encuentra en las empresas es que para muchas el tema de destinar la hora de lactancia que tiene una mamá pues como derecho después de que se vuelve a vincular a la empresa, a muchos les cuesta y lo toman como si fuera el tiempo en que mamá se va y mamá pues como que no quiere trabajar, pero no se trata de eso, sino que se trata de que esa horita pues obviamente va a ser una horita que ella puede utilizar con su hijo y que lo que hace es que la lactancia se mantenga mínimo los 6 meses que se aconseja por las organizaciones como la OMS, mínimo los 6 meses, pero que se pueda extender también
con la alimentación complementaria hasta los 2 años o más tiempo. Entonces, pues realmente la invitación es a mirarla no como un gasto, sino como un beneficio. No es un gasto de tiempo, no es pérdida de tiempo, sino que es una inversión que reduce esos índices de ausentismo. Totalmente, Perfecto. totalmente de acuerdo. Edna, mira que, pues como tú dices, la OMS recomienda que dentro de esos primeros 6 meses se brinde exclusivamente leche materna. Incluso nos cuentan o nos dicen que después del parto, después de la primera hora, se recomienda ya el consumo de leche materna. ¿Qué beneficios trae ese contacto piel con piel con el bebé para la madre, pues que realmente está amamantando al niño y para el niño? Vale, pues trae muchos beneficios. Para la lactancia, obviamente ese contacto piel a piel hace que bebé pueda experimentar un agarre espontáneo, porque realmente, ¿qué es lo que se busca? Que cuando nace un bebé y nace en condiciones normales, sin necesidad de que haya una intervención inmediata, porque de pronto tenga una condición que lo amerite, cuando el parto es por vía pues, vaginal y el bebé y mamá se encuentran en condiciones estables, la idea es que inmediatamente nace, el bebé sea ubicado en el pecho de su mamá y el bebé sea quien busque y desarrolle pues la habilidad de encontrar el pecho materno. Lo que pasa es que en el diario vivir, pues las que somos madres y hemos estado en clínicas nos damos cuenta que eso no ocurre. De pronto en la práctica privada eso sí pase. Hoy en día se utiliza mucho el parto en casa y entonces en esos partos pues las mamás sí tienen la oportunidad de vivir ese momento y de esperar que el bebé explore y que encuentre el pecho. Ese es el ideal y ojalá pues en los hospitales esa práctica de verdad se viviera y fuera así literal como lo dice pues las recomendaciones de la OMS. Que inmediatamente nace bebé, no se le limpie, no se le haga nada, se ponga en contacto al pecho de mamá y que logre encontrar el seno y que empiece a succionar. Los bebés en condiciones normales lo hacen porque se guían por el olor, porque se guían por el tacto y finalmente llegan y pues eso hace que la lactancia tenga un buen inicio. Dentro de los demás beneficios que tiene el contacto piel a piel, encontramos que permite que el bebé tenga, o sea, se normalice y se mantenga en condiciones óptimas la temperatura. Además de mantener la temperatura, pues ese vínculo de apego del que hemos estado hablando también se va fortaleciendo y se va estrechando. Normalmente, tanto mamá como bebé van a estar más calmados, no van a tener ningún signo de estrés y en general, pues obviamente, ese contacto piel a piel también va a estimular la liberación de hormonas que van a ser muy necesarias para que se siga estableciendo ese vínculo y además para que se inicie el proceso de producción de leche. Sí, entonces normalmente cuando una mamá no tiene la opción de hacer contacto piel a piel porque su bebé fue prematuro, bueno, por la razón que sea, lo que se recomienda es que inmediatamente exista ese encuentro entre mamá y bebé, pues entre comillas se recupere ese tiempo y mamá permanezca el mayor tiempo posible de contacto piel a piel con el bebé, así no haya podido ser durante la primera hora después del nacimiento. Por eso existe, por ejemplo, el plan canguro, ¿no? Que es un plan en donde el bebé es prematuro, pero está todo el tiempo al pecho de mamá o al pecho de otro cuidador, papá, bueno, o la persona que esté pues cerca, porque los beneficios pues son los que hablamos. El bebé va a tener una regulación de su temperatura, de su frecuencia cardíaca, se va a sentir amparado y pues encuentra, digamos que toda la seguridad que en un momento tuvo en el vientre de mamá. Eso lo escucho bastante, lo escucho, por ejemplo, se lo escuché a mi mamá, dice que cuando nací lloraba mucho y
ella simplemente me tomó y me puso pues en su pecho y solamente con escuchar como el latido del corazón, inmediatamente me calmé. Y eso lo he escuchado pues con varias madres de que lo hacen y es una manera de que, y tiene toda la lógica, porque si el bebé sí ha estado 9 meses en tu vientre y de un momento se desprende, pues se siente desamparado, como tú dices, sale de ese lecho y necesita sentir el apego. Y eso lo vemos en los animales también. Eso es lo que hacen los animales, inmediatamente buscan ese amparo, esa cobija de su madre, y es como la guía inicial que se empezó obviamente desde el vientre y que va a continuar, y por eso es como la promoción de ese fortalecimiento, de ese apego y de ese contacto piel a piel. Mira que es un Totalmente. vínculo que se da desde antes, ¿no? Desde antes del nacimiento. Sí, se da antes del nacimiento porque bebé, pues obviamente desde la gestación empieza a desarrollar pues todos sus sentidos y desde la gestación pues él obviamente desarrolla un sentido que es el olfato y el líquido amniótico pues tiene un olor característico y cuando él ya sale pues a este mundo, digamos que lo que encuentra más cercano al olor a ese líquido amniótico es la leche humana. Entonces, por eso pues es tan importante el tema del contacto piel a piel y que él solito pueda buscar el pecho, encontrarlo y empezar a hacer la succión. Respecto a lo que decía Lola, pues que de la experiencia que le cuenta pues su mamá, a mí me pasó exactamente lo mismo con las dos chiquitas. El problema es que, vuelvo y repito, en la parte hospitalaria es muy difícil que ellos pues den ese tiempo de que venga, yo le pongo el bebé al pecho y se lo dejo ahí un rato hasta que él pueda lograr el agarre, o sea, eso no existe. Normalmente ellos nacen y son, pues si los limpian, los evalúan, los miden, bueno, mil cosas, y luego si llegan al pecho de mamá y alcanzan pues obviamente a llorar bastantes minutos, pero inmediatamente ellos sienten el contacto con mamá y se les empieza a hablar, se calman inmediatamente. Entonces, pues es un vínculo muy estrecho que uno viene a entender, pues obviamente solo cuando es mamá o solo cuando está en contacto con la experiencia como tal del nacimiento, ¿no? Ok, Edna, y ya viendo todos estos beneficios que del contacto a piel y lo que hemos estado hablando de las ventajas de la lactancia y de esa primera hora que es tan importante que lastimosamente pues el contexto no nos lo da, que sería lo ideal, pero que se busca una medida alternativa para que se pueda lograr, así no sea en esa primera hora, pero que se vaya fomentando pues a lo largo de lo que va a empezar el proceso como tal de la lactancia. Tú, en tu práctica diaria, ¿cuáles has escuchado como esos mitos que pueden surgir a nivel de la lactancia materna, que son como tan comunes en nuestra cultura? Porque hemos escuchado varios mitos, pero también muchas personas que, como tú decías al principio, no están como, no tienen esa facilidad o no creen en la lactancia materna. Algunas madres, es decisión de la madre si quiere o no quiere lactar y de ahí parte, ¿no? O sea, podemos promoverla, sabemos los beneficios y tú nos los acabas de ratificar y decimos, sí, vamos en pro de esto, pero a veces es difícil cuando una madre se ha tomado la decisión no por mitos o por algunas falsas creencias o porque sencillamente tomó la decisión desde un principio que no. Entonces, ¿cuáles son esos mitos que tú en tu práctica te has enfrentado? Romper mitos. Bueno, pues son un montón, pero básicamente los más comunes es, por ejemplo, una mamá desde el embarazo cree que debe realizar ciertos ejercicios para preparar el pecho. Inmediatamente nazca bebé, ella cree que si lo ha preparado desde la gestación, la lactancia por obra y gracia va a marchar perfectamente. Todavía se tiene la creencia que debemos preparar el pecho, por ejemplo, realizando ejercicios para aumentar el tamaño del pezón o la forma del pezón.
y pues eso obviamente está demostrado que no favorece en nada, que naturalmente el pezón, el pecho se empieza a preparar desde la gestación, pero no tiene o no influye pues la forma del pezón ni el tamaño del pecho. Respecto a esto también muchas madres creen que por tener pechos pequeños no van a poder amamantar o que van a tener una muy poca producción de leche por tener el pecho pequeño. Pero pues realmente también se insiste en que el tamaño de los pechos no está relacionado con la cantidad de leche que pueda producir una mamita. Otro mito que se tiene es que ciertos alimentos o ciertas bebidas van a aumentar esa producción de leche, y la evidencia científica nos muestra que ningún alimento, ninguna bebida, por ejemplo, se dice que la cerveza, la infusión de hinojo, el ajonjolí, las galletas de no sé qué, traídas de Estados Unidos, bueno, miles de cosas, la cerveza, la ponimalta, me van a aumentar la producción de leche, pero realmente lo único que está comprobado que nos puede aumentar producción de leche es la demanda que hace bebé, o sea, la succión continua que hace bebé. Otro mito también muy presente pues en nuestra cultura es el hecho de que si mamá está enferma de lo que sea y necesita consumir X medicamento, debe suspender la lactancia. De hecho, muchos médicos suspenden aún lactancia sin verificar si el medicamento que mamá está tomando es o no compatible con la lactancia. Entonces, yo siempre les insisto a las mamitas que antes de abandonar la lactancia, pues consulten si ese medicamento es o no compatible, que la mayoría hoy en día sí son compatibles con la lactancia. Hay una página que se llama eLactancia, allí ubicamos el nombre del medicamento y enseguida nos arroja si el riesgo es bajo, si el riesgo es menor o mayor para la lactancia, y nos dice claramente si es compatible o no. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella tuvo mastitis conmigo y ella solo me pudo amamantar 3 meses. Y a ella le dijeron con la mastitis, no, usted va a tomarse este antibiótico y debe suspender inmediatamente la lactancia. Estamos hablando de más de 30 años atrás, pero eso en la práctica aún se vive. Muchos médicos todavía contraindican lactancia y hacen destetes precoz sin consultar si la medicación es o no compatible, y además sin buscar opciones que sí sean compatibles con la lactancia, ¿no? Entonces la invitación obviamente es a que ojalá pues todos los profesionales de la salud nos pudiéramos actualizar en este tema y que todos habláramos el mismo lenguaje. Así es, Edna. Yo creo que tocaste un punto supremamente importante y que nosotros aquí en Fonotertulias promovemos, y es estar actualizados, va a trabajar desde la evidencia, ¿no? No es porque me contó, que mi vecina, que porque me sucedió a mí, no. Lo que tú decías acerca de que tu mamá no te pudo amamantar, a mí me pasó exactamente lo mismo. Bueno, no a mí, sino a mi mamá, porque mi mamá fue la que me lactó, y también le pasó lo mismo por la mastitis, y ella tuvo que suspender, pero posteriormente pues no pudo darse la lactancia conmigo. Con mis otros hermanos sí se pudo dar, y uno ve una diferencia. No quiere decir que uno esté mal, no, tampoco, así no. Pero uno ve, o sea, y estamos muy de acuerdo en la promoción de la lactancia materna, pues por todos sus beneficios, como tú los comentas, y cómo sería de bonito que en el equipo y que los médicos también estén como en ese pro. Hemos visto muchos pediatras que están incursionando mucho en esta lactancia materna y que se están formando, y eso es algo muy, muy bueno para las profesiones, porque realmente los beneficiarios van a ser pues los pacientes, o sea, las familias a las cuales vamos a servir. Claro, son las familias, porque no es solamente una persona, sino es el niño, es la madre. Si una madre está informada, pues va a tener mucho más herramientas y va a creer realmente en lo que está viviendo.
pero si generalmente la madre pues cree lo que dice el pediatra, y si el pediatra o el médico general está mal informado, pues realmente va a retrasar y va a afectar de manera muy negativa pues este proceso de lactancia y otros más, ¿no? Sí, hoy en día todavía estamos o sea, se encuentra uno con muchas familias que la palabra de Dios y la última palabra la tiene el pediatra o el médico, pues obviamente al que le consultan. Pero yo insisto en que mamá siempre debería, o sea, si no está pues de acuerdo o si duda de lo que ese especialista profesional le dijo, pues hacer otra consulta. O sea, hoy en día hay tantos medios y formas de hacer consultas y de indagar más sobre lo que nos dice un profesional, que yo realmente creo que cada familia pues no debería quedarse con lo primero que escucha. A otro mito que se me olvidó compartirles, que está muy arraigado también, es el hecho de pensar que la lactancia solo debe durar los 6 meses, y si dura menos tiempo mucho mejor, porque se cree que después de los 6 meses la leche se vuelve agua, o que no alimenta, o que el niño se va a malcriar por estar pues después de los 6 meses amamantando. Entonces la evidencia nos dice que no, que la lactancia debe durar mínimo los 6 meses, pero que obviamente se puede continuar hasta los 2 años o más. Y que obviamente lo ideal sería que cada lactante, cada menor lactante pueda destetar de forma natural. Entonces, en mi caso, mi hija mayor la amamanté 2 años, 6 meses, y la chiquita vamos en 2 años, 5 meses, y todavía no da señales de querer dejar pues ese proceso. Entonces, pues nada, la leche nunca se va a volver agua, la leche se adapta a la edad y a las necesidades de cada bebé o de cada menor. Y eso es algo en lo que debemos trabajar, porque está muy arraigado en nuestra cultura pensar que después de los 6 meses la leche no alimenta, o que la debo suplir, por ejemplo, por leche de vaca o por la leche de fórmula, ¿no? Ya, Edna. Mira, Edna, tocando este tema, también recordé por ahí que hay también un mito que hay ciertos alimentos que producen, que ayudan a producir más leche. Y relacionado con esto, también es mi siguiente pregunta, que ¿qué tan cierto es que algunas madres no produzcan leche? O sea, que realmente por más de que le den y le den al niño, intenten con las posiciones que se les enseña y todo, y no hay esa producción de leche. Sí, pues lo que establece la evidencia es que aproximadamente del 3 al 5% de todas las mujeres pueden desarrollar algún problema para amamantar a sus hijos y para producir leche, que es lo que se conoce como hipogalactia verdadera. Pero pues obviamente esos índices son muy pequeños comparados con la cantidad de mujeres que sí podemos amamantar y alimentar de forma natural a nuestros hijos. Entonces la invitación pues obviamente es siempre realizar los controles prenatales y establecer si existe alguna pues alguna condición que me vaya a generar esa hipogalactia. Hay otros casos en donde definitivamente así la mamá produzca leche, pues la lactancia digamos que no va a ser viable, por ejemplo, el caso del VIH. Entonces, por eso es importante los controles prenatales y desde allí establecer si tengo alguna de esas condiciones, pues tengo claro que obviamente no voy a poder amamantar. Pero repito que son casos pues no aislados, pero sí muy pequeños o pocos en proporción comparados con todas las mujeres que sí podemos producir leche pues de forma natural. Sí, ¿no? La parte de condiciones como muy específicas, realmente serían como las limitantes,
pero como tú dices, las estadísticas son bajas a comparación de pronto a cuáles y sí son las condiciones en que se podría promover y dar la lactancia como tal. Entonces son más las cifras que nos apoyan que las cifras que nos van a descartar esa posibilidad de dar De leche amamantar. materna. Ujú. Totalmente. Existen, por ejemplo, algunos casos en donde no se quiere decir que mamá no pueda producir leche, pero sí digamos que se demora un poco más el proceso de que se vea pues la leche como tal. Y es, por ejemplo, en el caso de la diabetes gestacional o de la diabetes que ya tengo una mamá establecida pues desde antes del embarazo. Entonces, en ese caso puntual, pues por nombrar alguno, mamá sí va a producir leche, pero digamos que se va a tardar unos días y unas horas más en producirla, a comparación de una madre que no tenga la condición de diabetes tipo 2 o de diabetes gestacional. Entonces, Sí, insisto, inclusive, pues allí va a ser muy importante el control prenatal y el acompañamiento médico, pues para establecer si obviamente esa mamita va a tener alguna condición que retarde o que impida la producción de la leche. bueno, Edna, y siguiendo como estas limitantes, tenemos pues lo que tú acabas de mencionar de pronto el VIH, pero hemos visto y he leído acerca de que el COVID-19 no tiene una evidencia que nos muestre que vaya a haber una transmisión de la leche, del COVID por la leche materna, y eso es algo supremamente importante porque pues con esta pandemia creo que ha sido pues digamos, una limitante para muchas cosas, ¿no? Para el contacto. Entonces es bueno también informarle a los padres y a las familias de que si tienes COVID, mamá, no va a ser, si estás amamantando a tu bebé, lo puedes hacer porque no vas a contagiar a tu niño, porque no hay evidencia que muestre que se vaya a transmitir el virus por la leche materna. Sí, totalmente. Desde el año pasado, ya cumplimos un año en pandemia, Así inicialmente es. Inicialmente sí existió muchísima confusión respecto a si debían las madres amamantar o no y qué hacer, pues obviamente en términos de alimentar a nuestros hijos con leche humana o no. Pero la evidencia nos ha mostrado que incluso si mamá tiene, o sea, si es positiva para coronavirus, puede seguir amamantando pues a su bebé. En casos donde la madre esté muy, muy enferma y le sea difícil, por ejemplo, amamantar directamente, pues se recomienda que mamá con todas las medidas de higiene extraiga la leche y sea otra persona quien se la brinde, pues mientras dura el episodio pues más crítico en temas de coronavirus. Pero la evidencia nos muestra que la lactancia se debe mantener, así mamá sea positiva para el virus. Hoy en día la preocupación también mayor es si una mamá lactante debe vacunarse contra el coronavirus. Y pues también se ha hecho bastante promoción durante estos días, indicando, informando que sí se puede vacunar, que no existe ningún riesgo y que la lactancia se debe mantener aún si la mamá pues recibe la vacuna. Entonces, pues bueno, ahí lo que nos demuestra la evidencia es que el cuerpo pues es perfecto y que inclusive pues con virus tan complicados como este que nos tiene en pandemia, la lactancia se debe y se puede mantener. Supremamente importante esto, Edna, de ratificar esta información, porque sí, realmente se da muchos malentendidos y el hecho de que recibamos una información y más pues en estos momentos de pandemia donde
muchas, no solo la parte de lactancia materna, sino otros procesos se han frenado o se tienden a frenar por la mala información o por esa falta de información que se tiene, y por eso la promoción de hay que estar bien informados, buscar evidencia científica que sea fuerte, que sí realmente respalde la información que estamos buscando y no en creencias populares realmente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Dani, y Edna, hablando ya un poco más acerca de todo lo de la lactancia materna y por qué hemos decidido que este capítulo se llame el rol del fonoaudiólogo, ¿cuál es ese rol que nosotros como fonoaudiólogos tenemos en la lactancia materna y por qué es importante que el fonoaudiólogo esté involucrado en la lactancia materna? Bueno, pues allí es importante recordar qué hacemos los fonoaudiólogos o qué es la fonoaudiología, y también definir pues qué es la lactancia humana o la lactancia materna. Entonces, sabemos que la fonoaudiología pues es una carrera que puede trabajar en todos los ciclos de la vida. Podemos trabajar desde el embarazo, con recién nacidos, con bebés pues prematuros, niños, adultos, ancianos. Y dentro de todas las áreas a trabajar, pues encontramos la audición, el habla, las habilidades comunicativas, el lenguaje. Y la lactancia humana, pues es la forma, la manera de alimentar de forma natural a nuestros chiquitos, de proporcionarle los nutrientes que él necesita. Y en ese proceso de alimentación se establece una diada, como lo decías hace rato, Lola, entre mamá y bebé. Justamente esa diada de mamá y bebé está influenciada por factores sociales, económicos y culturales. Pero independientemente pues de que se vea afectada o influenciada por esos factores, la diada siempre se va a establecer. Y como profesionales de fonoaudiología, en nuestro quehacer y nuestro rol, podemos de alguna manera impactar positivamente en esa diada de mamá y bebé, favorecer las habilidades comunicativas, favorecer el desarrollo oromotor de ese bebé, pues explicando que obviamente la lactancia directa al pecho va a ser mucho más benéfica para bebé que utilizar otro aditamento, por ejemplo, como el biberón. Y en general, pues obviamente nuestro rol está en informar para prevenir complicaciones que se puedan vivir a futuro. Por ejemplo, muchas mamitas utilizan el biberón por desconocimiento, o sea, lo hemos normalizado tanto que lo utilizamos o sea, no creemos que vaya a impactar negativamente en el bebé. Entonces, como fonoaudiólogos podemos explicarle a esa mamita que obviamente sí hay efectos, que el bebé puede tener maloclusiones, pues más adelante, que puede ser un respirador oral, bueno, eso entre tantas consecuencias. Y obviamente ya es mamá quien toma la decisión de si amamanta directamente al pecho y se casa únicamente con la lactancia a demanda y exclusiva, o si ella ya, pues conociendo la información, definitivamente también brinda el biberón. Entonces, obviamente, como fonoaudiólogos lo que hacemos pues es favorecer el establecimiento de esa diada mamá-bebé, y obviamente impactar más sobre el desarrollo de ese menor, de ese lactante. Dentro del rol, pues obviamente podemos ejercer actividades de promoción y de prevención, como les decía. Podemos trabajar pues en el tema de lactancia, en hospitales, en clínicas, en unidades de cuidados intensivos neonatales, pero también pues podemos trabajar en la comunidad, haciendo pues un énfasis mayor en esas mamitas gestantes que a veces reciben en el curso
psicoprofiláctico, información pues como muy breve, y de todo un poquito, pero finalmente como que quedan confundidas. Entonces, con esa población gestante podemos trabajar pues de forma amplia y explicando un poco más a fondo cada uno de estos temas. Educar, educar, educar es como lo que tenemos que hacer con esa población. Y básicamente, mi pregunta siguiente, porque la idea es que nos educamos todos aquí también, realmente no lo sabemos todo. Y en algún momento estuve escuchando también una charla de una fonoaudióloga chilena, donde nos hablaba de la palabra colecho, ¿sí? Pero aprovechando que tú estás aquí, entonces yo sí quiero saber o quiero preguntarte qué es el colecho y qué beneficios trae, cuándo se aplica, cómo se aplica y todo esto. Vale, pues el colecho es una práctica que de forma consciente decide cada cuidador o cada padre de familia, que no es otra cosa que dormir o compartir la misma cama con el bebé, ¿sí? Entonces, básicamente esta práctica, pues, tiene, o sea, la evidencia y los estudios que se consultan, algunos están a favor y otros están en contra. Los estudios que lo defienden nos indican entonces que el colecho permite que bebé, pues obviamente tenga como más cerca precisamente el pecho y que lo pueda entonces tomar en el momento que él quiera. Entonces va a ser una toma, por ejemplo, nocturna mucho más fácil que cuando mamá tiene que levantarse y ir hasta la habitación donde esté durmiendo bebé. Entonces la lactancia, pues digamos que va a ser mucho más fácil si se comparte la misma cama con mamá. Dentro de los otros beneficios que se encuentran es que obviamente garantiza la lactancia exclusiva y a libre demanda, precisamente por lo que les estaba explicando, pero también hace que bebé vaya poco a poco normalizando y entendiendo el tema del ciclo circadiano y que poco a poco vaya encontrando el hábito de estar despierto y dormido, ¿no? De entender que, bueno, en casa todos ya se acuestan a dormir en la noche y vamos a tratar de regular esos ciclos de sueño. Obviamente no estoy diciendo que el colecho hace que bebé nos duerma toda la noche, porque por desarrollo cerebral inicialmente ningún bebé lo hace. De pronto allí también se equivocan muchas mamitas pensando en que, bueno, le estoy dando pecho, duermo con él, pero aún así se despierta. Sí, todos los bebés se despiertan. Me acuerdo tanto de una charla que nos dio una líder de la Liga de la Leche de Colombia, y ella decía, yo tengo un hijo de 14 años y mi hijo todavía se despierta en las noches, algunas noches. No quiere decir que duerma con él, pero, o sea, lo que quería decir es que es normal que nos despertemos en la noche. De hecho, nosotros como adultos a veces también lo hacemos. Entonces, los chiquitos, pues obviamente por su inmadurez, se despiertan pues en más momentos durante la noche a pedir comida o sencillamente a sentir que están siendo amparados por el adulto. Entonces, este colecho pues sí favorece que poco a poco se vaya normalizando ese ciclo de sueño, pero tampoco estoy afirmando que por el hecho de realizar el colecho ya bebé va a dormir pues plácidamente toda la noche. Otro de los beneficios es que afianza obviamente el vínculo entre mamá y bebé, del que hemos estado hablando pues durante toda la charla. Bueno, Edna, y hablando un poco, siguiendo con esto del colecho, siguiendo con esta parte del apego, ¿cuáles son esos posicionamientos
que tú hablaste al principio, que hay varias maneras de enseñarle a los padres, o sea, en este caso a la madre, de cómo ubicar a su bebé para que esta lactancia sea mucho más eficaz y sabemos que estos posicionamientos van a ser de acuerdo pues a muchos factores, ¿no? Eso no todos los posicionamientos van a ser aconsejables para todas las familias, no es una generalidad, no es una receta, como hablamos siempre cuando aconsejamos en cualquiera de nuestras intervenciones, sino que debemos adaptarlo de acuerdo a las condiciones pues, que nos da la familia. Entonces, ¿cuáles son esos posicionamientos más eficaces que pueden ayudar a la lactancia materna? Bueno, entonces, como les comentaba al inicio, posiciones para amamantar hay muchas. Realmente lo que dices, Lola, es muy importante, que no hay una receta. Tenemos que tener en cuenta también el desarrollo y pues el desarrollo del bebé. Entonces, en pro de eso, pues yo normalmente no encasillo cierta posición para decir, esta sirve para esto y solo para esto, porque va a depender mucho, pues, obviamente, de las condiciones de mamá y bebé. Pero entonces vamos a ver las más conocidas. No sé si yo la hago acá con el pecho y con bebé, ¿ustedes la alcanzan a ver? O sea, si pongo bebé y hago la posición, ¿ustedes la alcanzan a ver perfecto o no? Sí, toca quitarle la capucha al bebé. Está muy arropado ese Ya está bebé. dormido. Ya está Bueno, dormido. entonces una de las posiciones que se recomienda es la posición biológica, que básicamente, ¿qué es? Que mamá va a estar semiacostada o prácticamente acostada, ¿sí? Y en esa posición va a ubicar a bebé, o sea, la carita de bebé la va a ubicar en medio de sus dos pechos para que él sea quien busque el pecho y pues realice el agarre. Entonces la posición biológica pues obviamente es muy cómoda y se recomienda mucho cuando el bebé tiene problemas de agarre. Entonces es eso, mamá va a estar semi acostada y va a poner a su bebé en el pecho pues para que él busque el pecho y realice poco a poco el agarre. Otra postura es la posición de cuna. Entonces, la posición de cuna básicamente es una de las más usadas o conocidas y es, si yo ofrezco mi pecho izquierdo, voy sobre mi brazo izquierdo y especialmente sobre el antebrazo, voy a ubicar la cabeza de bebé y voy a llevarlo al pecho. Aquí normalmente existe el error de poner la cabeza de bebé sobre el ángulo que se establece pues en el codo, ¿no? Entonces, allí ya obviamente tiene una posición incorrecta. Entonces, siempre la cabeza del bebé va a estar sobre el antebrazo y este mismo brazo del lado donde estoy ofreciendo el pecho es el que hace el apoyo en el cuerpo de bebé. Y bebé, obviamente, la idea es que esté mirando a mamá y que la barriga de mamá esté en contacto con la barriga de bebé y se establezca una línea horizontal entre la orejita de bebé, el hombro de bebé y la cadera de bebé. Entonces va a estar girado todo, porque normalmente algunas mamitas lo que hacen es solo llevar la cabeza pues de bebé hacia el pecho, pero el cuerpo como tal queda en una posición asimétrica y pues eso no favorece obviamente el agarre. La otra postura es la de cuna, pero cuna cruzada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ofrecer el mismo pecho izquierdo, voy a ubicar a bebé hacia ese pecho, pero entonces voy a ofrecer apoyo con mi brazo derecho. Entonces, mi mano, ¿ahí me están viendo? Sí, ahí te vemos. Sí. Mi mano derecha va a ofrecer apoyo no en la cabeza, sino en el cuello de bebé y todo mi brazo derecho va a tomar pues el cuerpito de bebé y lo va a llevar hacia el pecho izquierdo. Entonces por eso se llama cuna cruzada.
Otra postura que utilizan mucho las mamitas que tienen o que realizan lactancias múltiples porque tienen gemelos o mellizos, es la postura de Rudby, que quiere decir que voy a poner a bebé, bueno, no sé si me vean más acá, del mismo pecho izquierdo que le estoy ofreciendo para todos los ejercicios, voy a ubicar mi brazo izquierdo y entonces me apoyo, por ejemplo, de un cojín de lactancia para ubicar un bebé simultáneamente a este lado y el otro bebé, pues, simultáneamente al otro lado. Entonces, con cada brazo voy a ofrecer apoyo del mismo lado del pecho que estoy ofreciendo. Esta postura de Rudby también es muy adecuada cuando mamá tiene, por ejemplo, cesárea, que le cuesta o que está incómoda, por ejemplo, con la posición, con la posición de cuna. Entonces, para ellas la ideal es la de Rudby. Y bueno, pues hay otra postura, por ejemplo, como la de caballito, que es obviamente poner a bebé pues en una postura que literal queda como caballito, casi que sentadito sobre el muslo de mamá, o sobre la pierna de mamá, y le tratamos de controlar sobre todo el tema de la apertura de la boca, sobre todo en bebés que tienen algún problema, alguna malformación anatómica, que tienen, por ejemplo, labio o paladar hendido o que tienen también reflujo, pero esta postura realmente requiere acompañamiento porque a veces los bebés terminan haciendo unas descargas de peso en la cadera, pues que obviamente no resisten para la edad que ellos tienen. Entonces, por eso, pues como decíamos al inicio, no es una receta mágica y no es algo que se puede hacer y se puede aplicar para todos, sino que lo ideal es que se tenga acompañamiento y vigilancia para hacer. Creo que también depende mucho, bueno, del contexto, del propio bebé te va dando también como Sí, claro. en cuál él se acomoda mucho mejor, en cuál se siente más satisfecho, porque si lo acomodamos de pronto en una posición que creemos que puede ser positiva para él, pero si el niño se torna irritable, si no la soporta, no la tolera, pues realmente no va a ser eficaz ese proceso, entonces tenemos que como reevaluar, creería yo, y ver cuál posición, si realmente, como tú decías, la lactancia eficaz es donde sea placentera tanto para la madre como para el niño, que es el que la está recibiendo, porque, por ejemplo, lo que decías, la del caballito me parece fabulosa, ¿cierto? En algunos casos, pero, por ejemplo, lo que tú dices acerca de la descarga de pesos, pues en neurodesarrollo sabemos que eso es supremamente importante y entonces la parte postural, si el niño no tiene un control postural, si el niño no tiene un control cefálico en ese momento y que el apoyo de pronto de la madre no sea suficiente por muchas razones, ¿verdad? O si mi chiquito de pronto está un poquito pasado de peso por cualquier otra cuestión, también va a ser un poco... Y entonces la va a ser que el proceso de cada bebé, o sea, es lo que nos marca la pauta. A mí, por ejemplo, me dicen, Edna, dígame cuál es la mejor postura, la mejor posición. Les digo, no, es algo que cada mamá y cada bebé va encontrando, porque finalmente es la diada que establecen ellos dos y obviamente pues solo ellos dos van a poder determinar cuál es la más cómoda y cómo se sienten a gusto. Allí es importante también resaltar lo que tú dices respecto a la parte de neurodesarrollo y de esas habilidades que tiene bebé, porque encontramos en la práctica que hay muchas personas que se dicen llamar prolactancia y que conocen del tema de lactancia, pero que desconocen totalmente toda la parte de cómo es que se dan esas habilidades y que cómo se desarrollan esos reflejos, cuáles se integran, cuáles están presentes, cómo puedo hacer la movilización y las descargas de peso, y terminan dando pues la receta, repitiendo la receta, desconociendo pues toda esta parte de la que estamos hablando, y es allí donde uno dice, pues no es lo mismo ser un profesional de la salud
prolactancia, conocedor de la lactancia y del neurodesarrollo, que simplemente pues dedicarme a hablar de lactancia, digámoslo así, por hablar o por promocionarla, desconociendo esto que estamos hablando. Claro, es brindar un manejo integral. Creo que eso siempre lo promovemos, es la integralidad de los procesos en cuales intervenimos, ¿no? Si yo quiero simplemente hablar, yo le puedo dar, como te decías, es la receta, por eso es una receta, porque puede darse así, pero como no es una receta la lactancia materna, sino es teniendo en cuenta el contexto y lo que realmente necesita esa diada, que no va a ser igual que otra diada, ¿no? No va a ser igual. Mira, Edna, y hablando de eso, de esos consejos que te piden en el día a día, o de esos consejos que generalmente te encuentras, ¿qué consejo se le puede dar entonces a las madres y a la familia para prepararlos para una adecuada, digamos, educación en lactancia materna? Bueno, pues los consejos hacen parte de todo lo que hemos hablado, pero yo hago pues énfasis en que todas las familias tengan la oportunidad desde el embarazo de poder informarse respecto a lactancia, que conozcan los beneficios de la lactancia, que conozcan también los beneficios de lo que hablamos de contacto piel a piel, de la importancia de establecer contacto piel a piel una vez nace bebé, del colecho, de que cada familia entienda que la lactancia humana y especialmente pues la leche se adapta a las necesidades y a la edad del bebé, a diferencia de la fórmula infantil que yo la compro pues en X recipiente y esa fórmula va a ser la misma durante todo el tiempo que yo se la suministre a bebé. No me va a cambiar si él, por ejemplo, tiene gripa o si tiene una diarrea. Esa fórmula va a ser exactamente la misma. La leche humana sí se adapta a esas necesidades y a esas condiciones que presenta bebé. Entonces, básicamente yo lo que sugiero es que todas las familias tengan la oportunidad de informarse. Obviamente, pues la información no lo es todo, no quiere decir que una mamita que haya leído y pues se haya formado ya tenga garantizado el éxito en su lactancia, no, pero obviamente sí permite que cada decisión que ella tome pues sea una decisión informada. Supremamente importante eso. Sí, como pues, dice Dani. Les iba a decir que lo que les explicaba, por ejemplo, del biberón, se ha normalizado tanto el uso, pero desconocemos pues los efectos que tiene. Entonces, por eso es importante que cada paso que demos con nuestros chiquitos, de la forma de alimentarlos, de lo que vamos a utilizar, pues sean, o sea, esas decisiones sean basadas en información y ojalá pues dada por un profesional que conozca de la lactancia y del tema que sea, no necesariamente de lactancia. Muchas familias, por ejemplo, dudan si deben o no hacer colecho. Dudan si, pues, por ejemplo, deben empezar la alimentación complementaria a los 6 meses. Y así, muchas otras dudas. Entonces, siempre consultar con el profesional idóneo y preparado para que les guíe esas decisiones. Así Hablando es. De esas cosas, Lola, déjame hacer una cuñita por aquí, que precisamente en nuestra fonotertulia anterior nosotros hablamos de eso, de cómo pueden buscar el profesional idóneo y más ahora en este momento de redes sociales en donde se encuentra uno mucha información. Les dejamos algunos tips en nuestra fonotertulia pasada acerca de ello. Ay, qué bien. Sí, hablamos. No, adelante. Pues que me tengo que poner al día porque la verdad no la he escuchado, entonces tengo que hacer la tarea. No, tranquila. Realmente hablamos el tema anterior acerca de por qué siempre no toda la información que vamos a encontrar en las redes sociales es verdadera
que las redes sociales las tomamos muchos de los profesionales como un medio para enseñar, también de marketing, de promoción de nuestros emprendimientos, pero cómo discernir esa información que sea real, que si realmente el profesional que te la está dando, si realmente es idóneo, como tú dices, para lo que te está diciendo, porque encontramos, como tú dices, muchos que te dicen de prolactancia, sí, pero si realmente hay un manejo integral, si realmente el que te está hablando de lenguaje, que te está hablando de comunicación, que te está hablando de habla, ¿es fonoaudiólogo o es un psicólogo que quiere ser fonoaudiólogo o un neuropsicólogo? Y te lo digo porque lo conocemos con, mejor dicho, lo podemos comprobar, donde muchos otros profesionales que no son fonoaudiólogos promueven y trabajan y dan hasta consejos de cómo tienen que trabajar lenguaje, habla, y se meten hasta en los procesos de alimentación, y esto es muy delicado porque no son idóneos para eso. Es como nosotros intervenir o interferir en aspectos que no somos idóneos para enseñar a otras personas. Yo creo que esto es y lo tratamos con Dani, es un aspecto ético y legal que debemos respetar. Sí. Allí yo pienso que falta pues regulación, sobre todo, por ejemplo, en temas de lactancia. A mí me preocupa que hoy en día, por ejemplo, la consejería y la asesoría en lactancia, o sea, se brinda pues al público en general. Entonces, pues uno ve, por ejemplo, mamitas, y no estoy diciendo que tenga en contra nada contra las mamás que son consejeras en lactancia, pero sí, pues, por ejemplo, mamitas que tienen profesiones completamente diferentes al área de la salud, que son asesoras y consejeras en lactancia, pero yo siento desde la práctica y desde la experiencia que para ser consejera y asesora en lactancia se debería tener obviamente una preparación y un conocimiento básico pues en temas de salud y en temas de desarrollo del bebé. Entonces, sí siento que en esa área, y así pasan muchas otras, debería haber más regulación y más control, porque es la única forma de asegurar que pues bebé va a estar bien. Finalmente es eso, ¿no? Que bebé pues tenga una asesoría adecuada y que prime la salud de ese bebé. Entonces, por ejemplo, como lo que les explicaba ahorita de la posición de caballito. Muchas personas desconocen que al hacerla se puede estar generando unas descargas inadecuadas de peso. Eso se ve a diario. Entonces, pues no sé, allí sí está un vacío y de pronto como colegas y como fonoaudiólogos sí nos queda la tarea de buscar pues una regulación mayor en ese aspecto. En ese Así y es, muchos por otros. eso, sí, por eso la importancia de estos espacios para educar, ¿no? Para enseñar y mostrar con evidencia quién es realmente, cuál es el rol que cumplimos y por qué nosotros damos esta información, ¿no? Que no la damos no porque tengamos nada en contra de nadie, como tú dices, respetamos a todas las profesiones y pedimos lo mismo para la nuestra, ¿no? Porque queremos hacer un alto a esa intrusión y el hecho de que nos formemos y que queramos aprender y que nos sigamos formando y buscando información fidedigna es para poder brindar una asesoría y brindar unos procesos integrales, porque eso es lo más importante, es la persona, es el respeto que tenemos hacia ella. Sí, finalmente que las familias logren estar tranquilas de que la información que se les está brindando es la adecuada y es idónea para la necesidad que ellos tienen. Bueno, entonces nos estamos acercando a una pregunta supremamente importante que va a rodear y que va prácticamente
a cerrar este tema que es un abrebocas, porque de este tema, pues, como que es muchísimo y es muy amplio todo lo que se puede abordar en él, como todo en nuestra profesión. Dani, ¿qué te parece si tú le preguntas a Edna por qué la trajimos a esta fonotertulia, que es la que está inaugurando el ciclo de las tertulias con otros colegas, es decir, de nuestra propia de nuestra profesión? ¿Y qué te parece, Dani, si lo haces? Pues mira, la verdad es que Edna nos pareció una persona súper preparada. En este momento, pues gracias a las redes sociales hemos conocido a muchas personas, a muchos fonoaudiólogos, y fue una de las primeras invitadas a nuestro programa. De hecho, es la primera invitada que hacemos en Gracias. podcast. Ya habíamos tenido más invitadas, pero ya en otras redes sociales. Te agradecemos mucho tu presencia acá, Edna, y mi pregunta es el por qué aconsejas a los fonoaudiólogos prepararnos o formarnos como consejeros y consultores en lactancia materna. Bueno, pues yo insisto que siempre debemos estar preparados y actualizados en el área que pues decidimos trabajar. Esa es la razón principal, estar preparados y actualizados. También insisto que como profesionales podemos trabajar el área de lactancia sin ser consejeros en lactancia, sin tener la certificación. Pero obviamente esa certificación, en el caso mío, fueron 120 horas de formación en lactancia, pues nos dan muchas más herramientas y nos dan muchas más bases para poder desempeñar, ¿no? También nos abre pues como el horizonte y vamos entendiendo que obviamente dentro de esa misma área hay muchas pues líneas por las cuales yo me puedo enfocar o en las cuales puedo trabajar. Eso como consejera. Ya como consultor, que es una certificación internacional que además de la preparación en horas, requiere también una experiencia práctica comprobada. En este momento son 1000 horas prácticas de lactancia. Y además de esas horas prácticas, presentar un examen, rendir un examen internacional, pues obviamente esa certificación internacional me va a abrir muchas más puertas. Acá en Colombia actualmente solo existen 2 fonoaudiólogas que son consultoras internacionales. Una ejerce en Cali y la otra en Bogotá. Pues son obviamente fonoaudiólogas muy preparadas y pues tienen un trabajo obviamente garantizado en temas de lactancia, porque a pesar de que la lactancia pues es una práctica que viene de años atrás, por la misma industrialización y bueno, por la misma globalización, pues necesita del apoyo y de la promoción. Entonces, yo realmente creo que el fonoaudiólogo tiene bastante campo de acción en esta área. No, repito, no es obligación hacer la consejería o la consultoría, pero obviamente sí abre puertas y da pues mejores herramientas para el desempeño. También conozco otra fonoaudióloga que no tiene la certificación internacional, pero ella sí está, mejor dicho, terminó un doctorado y ha trabajado toda la parte miofuncional, y ella también, el énfasis es lactancia y trabajo en neonatos, sin ser consejera y sin ser consultora, pero sí trabaja en el área pues de neonatos, y realmente pues es un campo que aún está por explorar. Yo estoy terminando ahora un curso especializado en lactancia en múltiples, y allí me he dado cuenta que, bueno, podemos dedicarnos a la parte de investigación, que es un área que en Colombia se tiene muy descuidada.
En ese campo falta muchos estudios para determinar y para demostrar, por ejemplo, cómo se da ese paso a paso de la lactancia en múltiples, en gemelos, en mellizos, en trillizos, y también, por ejemplo, cómo se da ese desarrollo del lenguaje en comparación con bebés pues que son únicos, ¿no? Se tiene establecido, por ejemplo, que los gemelos o los mellizos desarrollan más retrasos en el desarrollo del lenguaje que los niños que son únicos, pero repito, es algo que todavía le falta mucho estudio y es algo en donde nosotros podríamos obviamente intervenir, investigar y tener conclusiones pues respecto a eso y mucho más. Entonces, bueno, pues es un campo que aún se tiene que explorar. Yo siento que la parte de investigación está muy quieta y que es una parte que debemos apoyar y que debemos trabajar. Solamente pues investigando vamos a tener cifras y las cifras obviamente pues son las que nos guían. Perfecto, Edna, muchísimas gracias. Igual nuevamente por estar aquí. Gracias por todas las dudas que nos has solucionado. Aprendemos siempre de todas las personas con quienes hablamos, más cuando son personas que tienen la experiencia y la preparación y que día a día luchan por enaltecer este campo fonoaudiológico. Y realmente lo hacemos nosotros también con todo el corazón. Dedicamos parte de nuestro tiempo a esto. Esperemos que nos escuchen, que nos dejen sus comentarios, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan a Edna, que dejan unos tips muy, muy, muy importantes acerca de la lactancia materna. Está pasando en la banda de esta fonotertulia. Esperamos que la sigan y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias a Edna por acompañarnos. Realmente fue una fonotertulia muy nutrida. Estamos muy contentos porque aprendimos muchísimos, fortalecimos muchos conocimientos que teníamos y ampliamos esos conocimientos que nos faltaban y que pues que tenemos que seguir abordando porque pues esto no termina acá y como dice Edna, hay que seguir apoyando la investigación y tenemos que promover estos espacios de educación. Tú en tus redes sociales las promueves diariamente y entonces estamos muy felices, realmente muy complacidos de que nos hayas aceptado esta invitación y que no sea la última, porque de esto hay mucha tela que cortar y esperamos seguir fortaleciéndonos. Realmente yo le digo a la profesora que tengo hoy en día, cada vez que estudio más sobre lactancia, siento que sé menos. Porque es un mundo gigante. Entonces, bueno, pues en ese camino voy. Yo les agradezco la oportunidad, la invitación y me alegra pues mucho estos espacios porque, como ustedes lo dicen, fortalece el gremio, nos da a conocer, la gente poco a poco entiende cuál es nuestro rol, cuándo puede acudir a nosotros, cuándo podemos pues prestar nuestros servicios. Y nada, de verdad, muchas gracias. Mis redes sociales pues sí están activas, me encuentran en Instagram y en Facebook como Lactando Life. Y tengo una página web que recibe el mismo nombre, se llama Lactando Life. Entonces, nada, pues los espero. Y claro que sí, cuando gusten me pueden invitar y seguimos hablando. Nos falta un montón de cosas por hablar respecto a lactancia. Bueno, sigamos entonces haciendo promoción de nuestra profesión y muchísimas gracias, Edna, nuevamente. Gracias, Dani, nuevamente por reunirte aquí conmigo y con todo este público para escuchar nuestras fonotertulias. Adiós, adiós. Gracias. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola y Dani, y estamos felices de que nos hayas acompañado en la fonotertulia de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios. También escríbenos a fonotertulias@gmail.com. Hasta una próxima oportunidad.